Noches otra vez, estamos en Cronopias, ya arrancamos un jueves más. Recuerden que Cronopias es el vivo de la revista Post Pandemia y tenemos esa revista publicada en el link de la bio, la pueden descargar de manera gratuita. Ahora sí, vamos a empezar con un programa especial. Este programa vamos a tener un informe en los primeros minutos porque se realizó la caminata 650 en Andalgalá, la caminata por la vida, por el agua, más de 20 años de un pueblo en lucha para defender su bien común agua, su territorio, su salud, su vida. Y tenemos el placer de contarles que estuvimos allá junto con una delegación para constatar y para informarnos, para conocer de primera fuente todas las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza que están sucediendo en el departamento de Andalgalá, específicamente en Choya y Andalgalá. Tenemos a Patricia Morante, la compañera de Cronopia, que va a estar con nosotras hoy en un cachito nada más. Les damos la bienvenida otra vez. Esperemos que este programa también vuelva a ser una herramienta para la difusión, para la concientización y también para romper el cerco mediático que se blinda alrededor de estos temas, de las problemáticas en los territorios, del extractivismo, del patriarcado sobre nuestros cuerpos, nuestros bienes comunes. Hoy vamos a tener un programa especial también porque tenemos como invitadas a compañeras y compañeros de las asambleas de Marcos Paz que están luchando contra la incineración. Es la primera vez que vamos a tocar este tema en el programa y bueno, a estas vecinas y vecinos para que nos cuenten qué está sucediendo. Bienvenida Patri al vivo. Ahí vamos arrancando. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola, Yani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá, arrancando. ¿Cómo estás vos? Bien, bastante mejor, un poco más descansada, pero bueno, acá plena con los abrazos que hemos dado y recibido y sabiendo que bueno, la lucha sigue, ¿no? Así es, y les contaba a quienes están del otro lado que estuvimos en Andalgalá todo el fin de semana compartiendo la caminata 650. Así es. Eh, Fue un largo viaje, una estadía corta, que nos quedó corta, pero muy intensa, acompañando al pueblo de Andalgalá en su caminata número 650, más de 13, 12 o 13 años caminando todos los sábados, y más de 20 de luchar contra la mega minería, ¿verdad? Toda una historia que nos, que nos interpela y que nos hace vibrar con ese pueblo fuerte, ese pueblo que sigue, y ese que está pidiendo que bajen las máquinas del cerro, que está pidiendo que ya basta de megaminería. Eh, una actividad sumamente invasiva, como sabemos, que daña la salud, no solamente física, sino también espiritual. Y bueno, el pueblo está cansado. Nosotras estamos cansadas también. Y, y bueno, desde acá todo nuestro apoyo. Y con respecto a las actividades que estuvimos haciendo, además de acompañar en esta caminata, hablar con los vecinos, con las vecinas, acercarnos a Choya, al pueblo de Choya, eh, no a la Campe esta vez, pero la próxima sí, eh, conversando y haciendo una especie de relevamiento, podríamos decir, amoroso de lo que sucede con estas personas y terminar la actividad con una conferencia de prensa en San Fernando del Valle de Catamarca para difundir, para que nos escuchen, para que le llegue de una vez por todas
al gobernador, este reclamo tan justo que se está haciendo, ¿verdad? Y Sí, esta Patri, conferencia, sí, no, que bien lo que decís, eh, el objetivo, ¿no? Un poco también del viaje, es cierto que compartimos con otras organizaciones y colectivos esta experiencia, a la cual le llamamos delegación, ¿no? Porque fue, en cierta manera, una delegación de diferentes regiones, territorios ujú, y comunidades bien, porque era plurinacional y federal, de varias provincias, eh, y también la variedad, ¿no? La biodiversidad en este colectivo con este colectivo que viajamos, en donde había periodistas, comunicadores, artistas, abogadas y abogados, referentes de organizaciones de derechos humanos, estuvo ujú, presente el CERPAC, el Paz y Justicia, comunidades de pueblos originarios, jóvenes, autoconvocados. Era realmente una ujú. delegación pluriversa, cuyo objetivo fue, como bien decís, además de abrazar al pueblo, ¿no? En este momento tan difícil que está atravesando, sino ir a informarse y a constatar lo que los medios callan, que es que existe una dictadura minera en este momento en Andalgalá, Ujú. con todas las palabras y todo lo que significa una dictadura, que avasalla cuerpos y territorios, criminaliza, persigue, tortura, reprime, y prohíbe, y bueno, y tantas otras cosas. Y finalmente, como vos decís, culminamos en esa conferencia de prensa en San Fernando del Valle de Catamarca, en donde todo esto que pudimos constatar en esos días que estuvimos ahí, fue informado y transmitido en vivo, ¿no? Se hizo Eso iba a público. decir, mm, Sí, que, que hay mucho material que se está compartiendo. Y en el caso de la conferencia de prensa, bueno, están los vivos, que diferentes organizaciones, diferentes grupos han estado haciendo, y bueno, Cronopias también estuvo en vivo, así que si todavía no lo vieron, si todavía no, no rastrearon un poquito las publicaciones anteriores, invitamos a que lo hagan. Ahí hay muchísimo material, así que bueno, están invitados, invitadas a recorrerlo. así es. Y bueno, como vos decías, también había muchos testimonios, ¿no? Arte también. Sí, arte, eh, compartimos mucho arte con vecinos y vecinas. Surgió arte también y se difundió arte que no sabemos cómo llega, pero llega. Este, coplas, hemos pasado por todos los ritmos, pero sobre todo nos han llegado coplas a través de los mensajes, y esto es lo que queríamos compartir un poquito, ¿no? Acá nos llegó unas coplitas que, bueno, no sabemos de quién se trata, quién es la coplera, pero seguramente si alguien escucha y reconoce podría decirnos, o si ella misma escuchara, nos podría decir. Que sintetiza un poco cuál es el problema que están atravesando los vecinos y las vecinas con esta criminalización, con estas máquinas que no bajan, eh, con esta megaminería contaminante, saqueadora, bueno, todo lo que podemos decir de ella, ¿no? Así que vamos a escuchar un poquito. Una copla no me ¿Se la escucha? van a quitar, que baje el cerro la mara, aquí mi casa se quedará, que baje el cerro la mara, aquí mi casa se quedará, con los dedos pintados, el cisne no queda mal. Que se vayan a la chica, lo que
barrio nuevo y otros chollanos también, que el agua baje cantando para lavar oro, nunca será. Ya tengo una copla, no nos la van a quitar. La falla sabe por dónde, a el cerro no pasará. Que se rompa este silencio, el agua de Andalgalá. Si la minera la lleva, toda esta tierra se secará. Mírala, tengo una copla, no me la van a callar. Si a cada rato reprimen, qué duro el precio que hay que pagar. Muy duro el precio que hay que pagar con la represión, ¿verdad? Como decía la Sí. copla. Bueno, pero como contrapartida, y como siempre decimos, el extractivismo crece, pero las resistencias también. Así es. Y en algún momento la batalla final va a tener que inclinar la balanza del lado de la tierra sin mal. Y me salió un versito, Un nuevo pero verso. así es, también nuestra vida está llena de versos eh, y de caminos compartidos, y en este programa tenemos como invitades a compañeras y compañeros que compartieron el camino hacia Andalgalá, esta ruta de la dignidad que hicimos 1400 kilómetros casi para llegar a ese lugar del que hablamos siempre en este programa, porque queríamos estar ahí, ser parte y conocer. Esa es una de las consignas también de las asambleas, conocer para defender. Y la verdad es que nos venimos con mucho más de lo que llevamos. Pero hoy están en el programa las compañeras y los compañeros de la Asamblea de Marcos Paz contra la incineración, y bueno, vamos a invitarles. Está Hoy también vamos a Lucía. pedir, perdón, Sí, hoy vamos a pedir por el cierre inmediato del incinerador de residuos tóxicos de la ciudad de Marcos Paz. Por eso es que estamos invitando a estos compañeros y compañeras para que nos hablen de lo que nos llegó en un documento que amplíen, ¿no? Hola. Buenas. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo Voy a están? hacer un paneo. Acá estamos con compas de la Asamblea por el cierre del incinerador de Marcos Paz. Hola, ¿qué tal? Somos varios. Bienvenidos, bienvenidas. Veo que Vamos a ir estuvieron en la rotando. asamblea, ¿no? Sí, hace un ratito terminamos la asamblea y ahora, bueno, nos vamos a este vivo, así que primero que nada agradecerles. Y bueno, nada, venimos con toda la energía también de esta expedición en la que pudimos participar, así que muchas gracias por bueno, todo lo que significó la organización. Nos venimos llenos de solidaridad y con un montón de fuerza de allá, de esa asamblea que está resistiendo el avance de la mega minería, y que bueno, es muy complicado porque todos tenemos nuestras vidas, nuestras cuestiones que hacen a la reproducción de nuestras vidas, que a veces tenemos que hacernos el tiempo para involucrarnos en causas como estas, y bueno, no siempre es fácil, y estos empujones que obtenemos así de manera colectiva son muy importantes. Así que hoy estamos con un montón de fuerza para seguir activando esta lucha. Así que en primer lugar, agradecerles. Bueno, les voy a mostrar este cartelito, que es el que nos convoca, que es el reclamo que tiene esta asamblea de Marcos Paz. Marcos Paz es una ciudad del oeste del conurbano bonaerense. Su mayor superficie es de carácter rural, digamos. Históricamente fue un lugar de producción hortícola, de producción de alimentos, que con el avance
de las ciudades, del crecimiento demográfico, se ve inmerso en una tensión, digamos, entre lo que se podría decir el campo y la ciudad, donde se cruzan un montón de situaciones, de gente que acapara tierras y especula con la especulación inmobiliaria, familias campesinas que se ven desplazadas de sus lugares, mucha gente viviendo hacinadas en los barrios, con características paupérrimas, y para sumarle a esta situación que se repite en muchos lugares del país y del conurbano, acá tenemos el incinerador, uno de los incineradores más grandes del país, incinerador de residuos industriales tóxicos y peligrosos. Una planta que contamina nuestro aire, nuestra agua y nuestro suelo hace 28 años. El lunes 25 de julio se van a cumplir 28 años de una instalación fraudulenta que obtuvo esta planta. Y bueno, acá estamos en comunidad, en asamblea, reunidos para tratar de frenar este ecocidio, porque lo caracterizamos como un ecocidio. La incineración de residuos tóxicos, industriales y peligrosos es un ecocidio y es una pata del extractivismo, porque es una práctica que se podría decir subsidiaria de un montón de industrias contaminantes que en su cadena de producción producen muchos residuos altamente peligrosos y que la lógica capitalista siempre hace que se busque un negocio, y bueno, el negocio de los residuos peligrosos es millonario y produce muchos pasivos ambientales a la salud humana y del ambiente. Así que bueno, acá estamos varias compas para comunicar esto que nos une. Gracias, bueno. Pablo. Bueno, y después se irán presentando ahí quienes están en la asamblea. También está Luciana acá. Buenas, antes que nada agradecerles a todos quienes estuvieron en la delegación con lo de Algalá. Efectivamente todas las luchas remiten a las mismas problemáticas y a las mismas disputas. Quienes no pudimos estar y acompañar nos supimos representados y representadas y representadas por ustedes, así que agradecerles eso, también en relación con lo que decía Pablo, de que muchas veces es muy difícil repartirnos entre todas las luchas que nos demandan, y bueno, es esto, saber que cuando no podemos poner el cuerpo en una, hay otros compañeros que levantan la bandera. Bueno, en mi caso, hoy estoy en representación del espacio Salud Colectiva y Territorios en Lucha, que venimos desde hace unos años acompañando procesos de organización autogestiva en distintos territorios, y bueno, desde hace cerca de un año venimos acompañando a la asamblea de Marcos Paz en la lucha contra la incineración, y en ese proceso empezamos a identificar también todas las interacciones con otras dinámicas productivas, también depredatorias del ambiente, de la salud humana, de los modos de habitar el territorio entendidos como deseables y saludables. Así que bueno, iremos contando ahí un poco más de este proceso de laburo conjunto. Bien, muchas gracias por estar acá. La verdad que estamos agradecidas nosotras, las cronopias, y quería preguntar algo que, bueno, es una curiosidad mía, simplemente. ¿Dónde exactamente está el incinerador en Marcos Paz? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está implantado? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Bel, soy miembro de la asamblea. Bueno, el incinerador está a 30 cuadras del casco urbano, en una zona de categoría 3, de categoría 2, o sea que está muy cerca de una escuela agraria, hay barrios ahí con vecines, y bueno, a 30 cuadras del centro, así que es totalmente ilegal su instalación, porque en un principio, digamos que en el 94, cuando se instala la planta, se instala con la idea de que era una fábrica de pinturas.
Y bueno, automáticamente eso fue, digamos, falso, y los vecinos empezaron a organizarse, se crearon distintas organizaciones. ¿O nos escuchan? Yo las escucho. Ahí, Yani me parece que tiene... Ya Y volvió. bueno, Sí, perdón. Sí, y sí, a hoy veces se pausa porque la señal de internet se interrumpe apenas, pero ustedes sigan. bien. Bueno, y hoy actualmente somos la Asamblea de Vecinos Autoconvocadas y bueno, venimos llevando acciones que después les iremos contando un poco más, tanto culturales, hemos hecho eh, todas las acciones legales posibles, denuncias en OPDS, y bueno, lo que nos alarma es esto, ¿no? La complicidad del Estado, del municipio, de los organismos provinciales, eh, que bueno, terminan siendo cómplices de este ecocidio, como dijo Pablo, eh, en un, digamos, en un pueblo, en un territorio, en donde aparecemos como dentro de las 4 o 5 localidades más contaminadas de la provincia de Buenos Aires, entonces, del país. Entonces, bueno, eso es como preocupante, ¿no? Compañeros, cuando hablamos de megaminería o de fracking o de otras formas más comúnmente conocidas como actividades preventivas del extractivismo, hablamos de zonas de sacrificio. Y a veces en esa ecuación, ¿no? No se visibilizan estas otras formas, ¿no? De extractivismo más que sucede en otro tipo de territorios, como bien Pablo decía al principio, ¿no? Zonas urbanas, en los alrededores de las grandes ciudades, que toman otras formas, ¿no? Tienen otras características, pero en el fondo también tienen las similitudes de sacrificar cuerpos y territorios en pos de una actividad productiva que genera ganancia para pocos, ¿no? Para Luciana, capaz la pregunta, ¿no? Que trabaja en salud y territorio, ¿cómo es el trabajo del colectivo? ¿Cómo abordan desde su disciplina, desde su hacer, este sacrificio, ¿no? Y la relación entre territorios y cuerpos afectados, ¿no? Como parte de una misma cosa, del mismo ambiente. Mira, recién escuchaba la intro cuando vos decías que el extractivismo avanza, pero las luchas también, y si bien es una premisa fundamental y es un hecho fundamental, también es cierto que las luchas aparecen en función de los impactos. O sea, aparecen cuando los problemas ya están instalados en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, y son de muy difícil reversión. Con lo cual ahí hay un primer foco de laburo que es, mientras vamos laburando sobre lo que ya ocurrió, y tenemos que pensar cómo se detiene y cómo se revierte, que eso implica un montón de líneas de trabajo simultáneas, muchas veces fuera de nuestro alcance, y muchas por construir, digamos, no son una cosa dada que ya sabemos cómo es, no hay una receta, digamos, cómo es el proceso de construcción, de la tematización, de la visibilización, la sensibilización de la comunidad respecto del proceso de entender qué es lo que está ocurriendo, digamos, esta pregunta que nos hacen infinidad de veces de ¿por qué vienen acá si acá no pasa nada? O esto nos va a pasar a nosotros, esto nos está pasando a nosotros. Entonces, es todo un proceso que empieza con el laburo con la comunidad. Y la forma que va a asumir también tiene que ver con cómo la propia comunidad está definiendo la problemática. Y en función de eso empiezan todas las demás ventanillas. Pero eso es en función de lo que ya está ocurriendo. El punto es cómo se anticipa lo que todavía no pasó para que los procesos de organización colectiva no sean sobrehecho consumados. Y no solo sean para evitar un daño ambiental, sanitario, en todas las dimensiones posibles, sino para poder empezar a pensar cuál es el rol de las comunidades en relación con cómo queremos vivir. Digamos, cómo producimos bienestar, no cómo evitamos enfermedad o malestar, sino qué lugar nos cabe a nosotros
en la toma de decisiones respecto de del mundo que habitamos y de lo que nos ocurre en nuestros cuerpos y en nuestros mundos de vida. Entonces ahí pensaba, bueno, en esto de cómo empezamos a pensar a largo plazo, ¿no? O sea, la primera pregunta que vos hiciste fue una pregunta que va al hueso de la cuestión, que es, ¿dónde está ubicada esta planta? Y el punto es que hay una serie de procesos concurrentes en los cuales hoy tenemos un montón de problemáticas instaladas, pero que dejan sentadas las bases para un montón de problemáticas futuras. ¿Por qué? Porque los procesos de crecimiento urbano, sin ningún tipo de planificación a largo plazo, los procesos de desarrollo de ámbitos de producción, no solo extractivos, sino de todas las formas, todas las dinámicas de actividades antrópicas, si no están considerando el largo plazo. Digamos, si efectivamente la planta se hubiera instalado hace 30 años, supongamos que con el consenso de la comunidad, cosa que no ocurrió, supongamos que en un ámbito propicio, adecuado para su instalación, pero el territorio experimenta procesos de urbanización, inevitablemente la planta va a terminar quedando a mediano plazo en un lugar inapropiado, que es lo que nos pasa con otro montón de actividades. Pero cuando hace 50 años atrás o 70 años atrás se planificaron los núcleos industriales en el periurbano para descomprimir Cava, no se pensaron en los procesos de urbanización acelerada que iba a tener el conurbano y el periurbano. Ni que hablar de pensar en los impactos contaminantes de esas actividades, aunque estuvieran a 50 kilómetros o 60 kilómetros de Cava. Lo mismo nos pasa en relación con la producción agraria, por ejemplo, con los silos. Los silos, cuando se construyeron hace un siglo atrás, antes de la llegada del silo bolsa, estaban en las afueras de los pueblos. Hoy quedaron en el medio del casco urbano. Entonces, todos los procesos de secado, todos los procesos asociados al acopio, implican procesos respiratorios agudos en la comunidad lindera. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que ya ocurrió, con lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Y para mí ahí hay un punto clave que es, como les decía, empezar a dar vuelta a esta lógica de no llegar a la acción colectiva cuando ya nuestros cuerpos son la evidencia, nuestros cuerpos y nuestros territorios son la evidencia del daño ya ocurrido. Gracias. Mientras hablabas, yo me preguntaba, ¿no? Desde digamos, conociendo recién esta problemática, y no estando tan lejos, ¿no? Yo vivo en Morón, y recién como que estoy informando de lo que ocurre. ¿Hay un lugar adecuado para este tipo de incinerador? Es decir, está muy cerca de la ciudad, eso lo sabemos, pero del centro, ¿hay un lugar adecuado para este tipo de incinerador? Bueno, la incineración es un proceso contaminante en sí. Esté en el medio de una ciudad, esté en el medio del campo, esté en la Antártida, es contaminante. Ahora, el problema del incinerador de Marcos Paz es que además de ser un incinerador, es un incinerador de residuos tóxicos, industriales y peligrosos. Entonces, en ese proceso de combustión de todos los residuos que traen a nuestro pueblo, que dicho sea de paso, no tenemos la información de qué es lo que se quema, cuánto se quema, y qué hacen con las cenizas, o qué hacen con el agua, por ejemplo, que usan para lavar los hornos. Es un proceso que al combustionarse estos residuos tóxicos, se liberan a la atmósfera a través de los gases de la chimenea, contaminantes que son altamente peligrosos. Metales pesados, partículas ultrafinas, que son las que provocan fundamentalmente los problemas respiratorios, microplásticos, gases de efecto invernadero, que tanto se habla, ¿no?, de bajar las emisiones, pero bueno, la incineración parece que es algo invisibilizado. Pero sobre todo se liberan al ambiente unos contaminantes, o una serie de contaminantes que están catalogados en el convenio, en el Tratado Internacional de Estocolmo, que fue firmado en 2004 por Argentina,
y ratificado en 2011, que son los llamados COPS, los contaminantes orgánicos persistentes. Que bueno, son muchos, son muy contaminantes. En este tratado, muchos estados del mundo se comprometieron a reducir y a tender a eliminar las emisiones. Los más conocidos son las dioxinas y y los furanos, los más tristemente conocidos, porque tienen una serie de características que son bioacumulables, es decir, que la contaminación puede ser aguda, o sea, vos pasás por ahí, respirás la nube tóxica y te enfermás, sentís mareos, te agarra una dermatitis, etcétera. Pero sobre todo son acumulativos, se van acumulando en los tejidos grasos de los seres vivos. Eso quiere decir que son bioacumulables. Entonces se afectan sobre todo, o sea, repercuten en nuestros cuerpos como enfermedades relacionadas al sistema endocrino, a temas del desarrollo de los fetos. Bueno, además de ser bioacumulables, son biomagnificables, que quiere decir que a medida que van pasando en la red trófica, las concentraciones van aumentando. Y bueno, acá estamos en una zona, como dijimos al principio, que históricamente fue de producción de alimentos. Eso afecta de lleno, no solo la salud de nuestro lugar, sino de todos los que consumen lo que sale de acá, por decir un ejemplo. O sea, estos gases se depositan lo absorben los tejidos grasos de las plantas, por decir un ejemplo. Después las plantas son comidas por el ganado es comido por los humanos, y así cada vez más se van acrecentando los niveles de concentración de estos tóxicos. Luego hay otra característica de estos COP, esto lo estoy diciendo porque está en el Convenio Internacional de Estocolmo, que firmaron un montón de estados cada 2 veces. No es que es algo que se nos ocurre a nosotros. Lamentablemente ya está escrito, ya está estudiado hace un montón de tiempo, sin embargo, reina la impunidad. Bueno, otras características son que se desplazan grandes distancias. O sea, se encontraron estos COPS, contaminantes orgánicos persistentes, hasta en la Antártida. No tiene que ver con dónde está el incinerador, sino que hay que dejar de emitir a la atmósfera estos contaminantes. Y otra característica que tienen estos contaminantes es que no se degradan, ni biológicamente, ni químicamente, ni fotolíticamente. Es decir, que una vez que se liberan, van a estar en la atmósfera, en nuestro sistema endocrino, en la superficie de la Tierra, o sea, permanentemente. Por eso estamos en contra de la relocalización también de las plantas. Lo que queremos es que se cierre y que se deje de privilegiar los intereses económicos de los grupos empresarios por sobre la salud humana, animal y ambiental. No sé si contesté un poco la pregunta de si el problema es dónde está ubicado. Pero bueno, además de eso, acá está ubicado en una zona que es no apta. Hay una ordenanza del año 83, una ordenanza especial, que es el Código de Ordenamiento Territorial, que marca justo en la zona donde está el incinerador, que ese es un lugar que no se permiten empresas que emitan efluentes ni líquidos ni gaseosos. O sea que está violando una norma preexistente del distrito, porque el incinerador se instaló clandestinamente en el 94. Y además se instaló en el 94 junto con otros incineradores que vinieron al país y a otros países de Latinoamérica, cuando en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, en países centrales, cambiaron las legislaciones ambientales. Entonces, esto es una pata más del colonialismo. Hay cosas que en los países centrales no se pueden hacer, pero se vienen a instalar acá en Latinoamérica. Entonces, si lo vemos de una manera más amplia, es un problema global, y bueno, la manera que tenemos de resistirlo es organizándonos y recuperando la memoria de toda una comunidad que hace 28 años nos venimos organizando en torno a esto. Pablo, hablando de organización, ahí nos gustaría ver un paneo de todas las compañeras Sí, y los yo me voy a compañeros. correr, así alguien Y ocupa este espacio. hacer como, y así, hola, hola Mercedes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andan?
Genial, porque Bueno, también, ¿no? Eso es lo que hay también detrás de estos reclamos, ¿no? Eh, hay gente, ¿no? Que pone tiempo, amor, saberes, ¿no? Porque también muchas veces estas asambleas, estos colectivos se hacen interdisciplinarios, vecinas que también aportan cada una desde su saber, desde su conocimiento y sus capacidades, se hace una sinergia maravillosa, ¿no? Que después como resultado, bueno, tenemos estas asambleas, ¿no? Que nosotras siempre hablamos de las asambleas o de la construcción asamblearia de los colectivos que creemos es la salida no solamente en cuanto a la propuesta de alternativas y de resistencias, sino también en cuanto a la propuesta de organización democrática, ¿no? La horizontalidad, el debate, la construcción desde abajo, ¿no? Diversa, y por eso también un poco verles juntos también es una cosa linda, ¿no? Que mostrar y de la cual queremos también hablar hoy, tanto con Luciana como con ustedes, que entendemos trabajan en conjunto, ¿no? En la misma causa. Un poco esto, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las cosas que como colectivos, ¿no? Territoriales emprenden hacia de cara a la comunidad para resistir también y para transformar la realidad que en este caso les toca vivir con el incinerador en Marcos Paz? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo se organizan? Quiera responder. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como bien dijeron los compañeros, me gustaría aclarar una cosa antes que me parece bueno que se aclare. Son 28 años de lucha, de resistencia, de organizar. Mucha gente nos pregunta a veces, son 28 años, ustedes piensan que lo van a cerrar, ¿cómo puede ser que no lo hayan cerrado? Y creo que es bueno aclarar esto. Como bien decía Pablo, el incinerador ya fue instalado de manera clandestina en una zona no permitida, es una empresa de categoría 3, ubicada en una zona de categoría 2, y así muchas herramientas y muchas leyes que se pasan por encima y que el propio Estado no controla. Por ejemplo, hace poco hubo unas declaraciones de la presidenta del Consejo Deliberante de Marcos Paz, después de muchos años de llamarse al silencio, contestaron una de las notas que con los vecinos desarrollamos y enviamos a distintos entes del Estado municipal, provincial también, donde la concejala reconoció básicamente todo lo que venimos denunciando los vecinos a lo largo de todo este tiempo. También reconoce que esta empresa tiene vencida la actitud ambiental desde el 2018, o sea, 4 años. Nos preguntamos cómo puede seguir funcionando esta empresa si ya de por sí está funcionando en un lugar ilegalmente con las actitudes ambientales vencidas y demás ordenanzas locales que no se cumplen, que nadie controla. Creo que muchos de nosotros por ahí podemos conocer la respuesta, que por supuesto se privilegian a estos grandes grupos económicos a costa de nuestra salud y ambiente, pero no se hace nada, se encubre todo y se sigue legitimando esta actividad que es criminal, que pasa por encima leyes nacionales, provinciales y municipales. Me pareció bueno aclarar esto como para que quede claro que esta empresa está funcionando ilegalmente, más allá de todo lo que provoca nuestro ambiente y nuestra salud. Creo que hay herramientas para poder llevar a cerrar esta empresa. Y respecto a las actividades que preguntaban, bueno, nosotros con esta asamblea venimos desarrollando distintos tipos de festivales culturales. Como que uno de los objetivos que tenemos también es, recién una compañera decía que es de Morón y no sabe de la instalación y de este incinerador. Bueno, acá en Marcos Paz tenemos un número importante de población que no sabe. Entonces también romper un poco con esto, ¿no? De la desinformación a la comunidad y llevar el conflicto, concientizar de la manera, de todas las formas que podamos,
hemos hecho festivales culturales, bicicleteadas a la planta incineradora, en donde se han sumado un montón de vecinos y vecinas. Después, siempre solemos hacer pintadas, y bueno, el municipio a las horas nos tapan todas las pintadas que hemos hecho durante todos estos años, o nos mandan a la policía. Bueno, así todo, continuamos, digamos, con este activismo. Hemos hecho radios abiertas, junta de firmas, das de luz, campañas fotográficas, tenemos el Instagram, el Facebook, usamos bastante las redes y nos apoyamos en eso. Y bueno, digamos que todas las actividades que hemos desarrollado las venimos sosteniendo, las sostuvimos en pandemia también. Y en este último tiempo empezamos a involucrarnos más en las instituciones. Varios de los compañeros de la asamblea somos docentes, entonces estamos haciendo charlas como actividades de sensibilización, y bueno, vamos a las escuelas. Tenemos la posibilidad de que hay varias escuelas acá, o varios directivos que nos han abierto las puertas, y hay un proyecto que se llama Jóvenes sin Memoria, y ellos, este grupo de chicos que está encarando este proyecto, bueno, está estudiando esta problemática, la está investigando. Nosotros fuimos a dar una charla, dejamos cierta información como para que ellos tengan, y van a llevar este conflicto a otras instancias regionales, porque Jóvenes sin Memoria es un programa ahora nacional. Entonces, bueno, también a nosotros estar participando en este vivo con ustedes, empezar a contactarnos con otras organizaciones, llevar el conflicto a las instituciones, a las escuelas, que les pibes vayan y comenten este conflicto con otros conflictos y luchas. Bueno, es salir un poco de las fronteras de Marcos Paz, que es lo que necesitamos, que es lo que queremos para tener un poco más de apoyo, ¿no? Aplauso. Sí, y después nos gustaría, no sé si ahora o para el cierre, hacer una invitación por los 28 años que se cumplen el lunes, que bueno, en la asamblea hemos resuelto algunas actividades para llevar a cabo. Sí, adelante. Sí, claro. Si quieren, pasamos todas las agendas de actividades al final, así igual queda guardado el vivo y lo podemos escribir también en la descripción. Hola, Marce. Hola, compas, ¿qué tal? Bueno, yo también soy parte del grupo de salud colectiva y territorios en lucha, y queríamos contar un poco también con Luz sobre cómo venimos articulando con la Asamblea contra el Incinerador en el tema puntualmente de la salud colectiva, la salud popular, pensada desde abajo y no necesariamente desde las instituciones. Bueno, con Lu y otras compañeras nos encontramos formándonos en un curso de epidemiología crítica y salud colectiva que justamente organiza procesos de salud colectiva en territorios donde hay extractivismo, en territorios en donde hay procesos de contaminación. Y bueno, y nos reunimos y conformamos este grupo con el que venimos laburando también en Exaltación de la Cruz, con la Asamblea de Pueblos Fumigados de allá, con la idea de poder trabajar con la comunidad tanto en los procesos de sensibilización con respecto a las actividades productivas extractivistas y contaminantes, y poder ir haciendo este proceso primero de sensibilización, de concientización, de diagnósticos colectivos, participativos, de mapeo en los territorios para poder colectivamente identificar cuáles son las problemáticas ambientales, las problemáticas, los factores destructivos de los territorios, y por otro lado también poder pensar entre todos cuáles son los factores protectores de la salud. Y luego también poder, a partir de este diagnóstico realizado colectivamente, poder pensar cuáles son los instrumentos para recabar información
sobre los impactos en la salud de estas actividades. Para esto venimos trabajando en el armado de un instrumento con la idea de hacer un relevamiento epidemiológico en varios barrios que lindan con el incinerador, y también como para comentar un poco más, no solamente en la zona hay un incinerador, sino que también hay otros factores contaminantes vinculados a la producción de megagranjas porcinas. Hay un frigorífico de carne de cerdo, que es una de las más grandes a nivel de Latinoamérica. Es una zona también de fumigaciones. Entonces, nos parece importante poder como trabajar en esto de generar evidencias en relación a los impactos en la salud con los procesos extractivistas. Que no hay registros en ningún lado epidemiológicos que vinculen las problemáticas de salud con digamos, las actividades contaminantes. Por eso nos parece que es todo un proceso que es súper complejo, porque tiene que ver no solo con generar datos, porque la evidencia está, lamentablemente, sino que pueda también haber un proceso de reconocimiento, de percepción de los riesgos, de percepción de los daños de toda la comunidad, para también poder acompañar procesos reparatorios a la salud, y también procesos en donde se fortalezcan los aspectos saludables, la organización, el exigir que se cierre el incinerador, exigir políticas sanitarias dignas. Acá en Marcos Paz tenemos un hospital totalmente vaciado, donde no hay registros tampoco epidemiológicos sobre los impactos en la salud de esta actividad tan dañina. Entonces es una preocupación para todos porque nos estamos enfermando, porque sabemos que las problemáticas de salud están, pero desde el espacio de salud colectiva y territorios en lucha nos parece importante acompañar este proceso que es también doloroso, ¿no? Porque no es fácil reconocer un problema de salud en el propio cuerpo, entonces es como que nos parece también desde una ética y política del cuidado acompañar todo este proceso. No sé, Luz, si querés agregar algo más. Sí, tomo a partir de esto último que decís, entender también que, de vuelta, no solo sobre el daño ya ocurrido en el cuerpo, sino también en la relación, en el vínculo con el territorio. Digo, en muchos casos hablamos de familias en las que hablar de la biografía familiar está imbricado necesariamente con hablar de la historia del territorio, digamos, ese lugar que se ha habitado por generaciones y que es un territorio amado, además. Entonces, no solo se trata una vez más de abordar el dolor de la enfermedad ya causada, sino también esta sensación de expropiación del territorio y de la necesidad de constituirnos en evidencia física del daño. De vuelta sobre esta cuestión, y retomo esa pregunta fundamental que vos hacías del dónde, ¿cuál sería el lugar para estas actividades? En rigor, nuestra respuesta a priori es ninguno. Por eso también se trata de cómo construimos estos procesos de sensibilización para poder transpolar lo que sabemos sobre una problemática a otras, porque si no lo reducimos no al incinerador en Marcos Paz. No se trata de no acá, se trata de no esto. La segunda cuestión es pensar en la escala. Efectivamente, en la medida en que las derivas, sea de las dioxinas y los furanos, o sea de los agrotóxicos, van mucho más allá, y ya hay evidencia, pero a raudales construida respecto de la deriva aérea, y la deriva además por, digamos, la exposición a bajas dosis crónicas por consumo, digamos, de alimentos o de otros insumos, digo, en el caso del algodón, los textiles que se producen con algodón transgénico. Digo, estamos todos expuestos a bajas dosis a estos contaminantes de múltiples maneras, a través del agua. Entonces, es necesario también empezar a romper esta lógica de esto le pasa a otros en otro lugar. Esto no es un problema mío porque no me está pasando directamente a mí. Y esa es también una cuestión que implica romper la fragmentación y el aislamiento de cada lucha como si fuera única, circunscripta a un territorio particular.
Y entonces, bueno, ¿cómo se construye esta conciencia colectiva respecto del dónde en ninguna parte? Bueno, ahí hay que empezar a desarmar nociones largamente arraigadas sobre el desarrollo, sobre los futuros deseables, sobre qué entendemos por bienestar, digamos. Pensemos que en las sociedades capitalistas actuales el bienestar se asocia al consumo desenfrenado, y no al bienestar en relación con el entorno, a la satisfacción de necesidades fundamentales, pero además de necesidades vinculadas al buen vivir, y a un buen vivir que pueda generar un vínculo armónico y justo, no solo con la naturaleza, sino entre nosotros y nosotras, digamos, esta cuestión de para todos todos, ¿no? Luego, plantear algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Por un lado, algo que señalaba Pablo, digamos, en relación con la construcción de la evidencia o los impactos que tiene el incinerador en particular, tiene que ver con la enorme dificultad para la construcción de indicadores de daño ambiental. O sea, de hecho, desde Salud Colectiva y Territorio también estamos laburando desde un proyecto de vinculación tecnológica y social con la Universidad de General Sarmiento, en la que varias de nosotras laburamos, y hemos intentado desde la universidad articular con algún laboratorio que pudiera hacer la medición en aire o en otros soportes, digamos, de esta bioacumulación de dioxinas y furanos, y es prácticamente imposible en nuestro país hacer una medición. Si nosotros como comunidad, si nosotros como universidad, no hemos podido, ni en el sector público ni en el sector privado, ¿cómo están haciendo las autoridades para evaluar la viabilidad de esa práctica, o su sostenibilidad, o digamos, cuál es la evaluación de impacto ambiental que se está haciendo y con qué indicadores se trabaja? En ausencia de esto, entonces, una vez más, la inversión de la carga de prueba recae sobre nosotros. Digamos, la necesidad de demostrar que efectivamente estamos siendo afectados y afectadas por estas prácticas. Con lo cual, como decía Mer, la evidencia ya existe en múltiples lugares, pero de vuelta, la circunscripción a esto que se plantea es solo válido para este territorio, como si no fuera la misma práctica con los mismos efectos. La tercera cuestión son las interacciones. Digamos, cómo estas prácticas, cuando se evalúan separadamente. Lo mismo que pasa con los paquetes biotecnológicos que se van aplicando a una u otra actividad. Digamos, se analizan de manera individual, como si no se aplicaran en combo para cada actividad. Pero además interactúan con otros factores ambientales que interactúan entre sí, magnificando y profundizando la problemática y haciendo aún más difícil la resolución o la reversión de los impactos. En tercer lugar, la cuestión de, vos señalabas, Yanni, al principio, la cuestión del trabajo interdisciplinario. Para nosotras, desde el enfoque de la salud colectiva, trabajamos desde un enfoque que da un pasito más allá, que es el de la transdisciplina. Cuando miramos desde la interdisciplina, miramos desde lo que nosotros sabemos hacia aquello que queremos mirar. Cuando laburamos desde la transdisciplina, miramos el problema y en función de eso le hacemos preguntas a nuestros saberes para ponerlos en diálogo. Entonces el foco está puesto en cuál es la cuestión que estamos abordando. Y en función de eso, nuestro foco es la coproducción de conocimiento. Todos y todas sabemos cosas, y todas esas cosas que sabemos son todas válidas, necesarias y fundamentales para pensar alternativas y para pensar otras lógicas de producir y de habitar el territorio. Y entonces se suma, por un lado, lo que señalaban ya otras compas del laburo con las instituciones, y ahí para nosotros que somos docentes, se nos suma la cuestión de cómo formamos y a quiénes formamos, ¿sí? ¿Con qué herramientas? Muchos y muchas de nosotros tenemos que desaprender lo que aprendimos para poder hacer otra cosa. Y entonces, parte de nuestro laburo es invitar a estudiantes, a graduados, a tesistas, a sumarse al equipo de trabajo
para que puedan formarse desde el proceso de aprendizaje con una lógica diferente de cómo se investiga, de cómo se produce conocimiento, de para quién es el conocimiento que producimos, de para qué sirve. Y por último, también pensar en cuál es el rol del Estado en este proceso, ¿no? Digamos, desde qué lugar se interpela. Digamos, como comunidades, no queremos ser destinatarios, no queremos ser cosa administrable, ni siquiera queremos ser consultados y consultadas, queremos ser partícipes activos en la toma de decisiones. Entonces, es dejar de pensar la acción del Estado como gestión sobre nosotros y de nosotros para poder pensar la acción del Estado como una herramienta para aquello que nosotros definimos como curso de acción deseable. Eso. Gracias. Gracias. Gracias, Lu, porque la verdad que nos da una re mano el apoyo de un equipo, como comentaba ella. Bueno, es lo que justamente tenemos que construir, ¿no? Lamentablemente, desde la comunidad tenemos que salir a hacer encuestas, salir a recopilar cuántos enfermos de cáncer, por ejemplo, hay en nuestras cuadras, para que se deje de visibilizar esto. Y bueno, para responderle a la pregunta que hicieron, que abrió toda esta parte de la entrevista, esta es una asamblea muy heterogénea. En Marcos Paz es muy difícil cruzarse con una persona que diga, sí, yo banco que esté el incinerador acá. Antes pasaba, porque quizás había algún trabajador que veía que esta era una fuente de ingresos, pero hoy ni siquiera los trabajadores que están ahí son de Marcos Paz. Incluso hay casos de trabajadores que se acercaron a la asamblea después de trabajar varios años ahí y pagar en su cuerpo las consecuencias. Hoy en día, en la comunidad de Marcos Paz, prácticamente no hay trabajadores del incinerador, así que ese es un argumento que se cayó por su propio peso, que también se levanta en otros conflictos ambientales, por ejemplo el de la megaminería, que supuestamente van a traer trabajo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, es una asamblea heterogénea que tiene 28 años, muchos de los que estamos acá cuando esto se instaló teníamos 3 años, 2 años, así que también reivindicar a todas las personas que levantaron esta causa a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, en este momento la asamblea es parte también de la coordinadora socioambiental Basta de Falsas Soluciones. Hoy estamos reunidos en la sede de SUTEBA, Marcos Paz, que es una de las seccionales multicolor, así que bueno, es muy importante eso también, la solidaridad de por ejemplo, un sindicato de trabajadoras de la educación al servicio de las causas ambientales. Hay compas que son de la multisectorial contra el agronegocio La 41, hay muchos integrantes, muchas integrantes que son autoconvocadas, que se integran a la lucha con este despertar que vemos, que hay con la educación ambiental, porque, bueno, por todos lados se nos habla del cambio climático, de que hay que accionar, y bueno, como que a veces está en los cambios individuales o los cambios colectivos, y bueno, acá en Marcos Paz está esta causa que interpela un montón. También hay... sí. Pablo, el programa es de 1 hora y se está por cortar. Bueno. Nos cortan, no es que nosotros podemos decidirlo. Pero antes de irnos, no sé si Patri estás de acuerdo, como enterarnos de cuáles son las próximas acciones para... ¿No? Quiere comentar. Bueno, el lunes se cumplen 28 años de la instalación clandestina y estamos viendo que hay que ir hacia una escalada en las medidas de fuerza. Ya en estos años presentamos notas en todos lados, todas cajoneadas, aunque ahora esta concejala salga como abanderada de esta lucha. Hicimos marchas al municipio, el año pasado, junto con una coordinadora socioambiental de la provincia de Buenos Aires, también fuimos ante OPDR, los reciclamos, hoy Ministerio de Ambiente. Hicimos cortes de ruta, hicimos bicicleteadas, así que lo que decidimos hoy directamente en un día tan emblemático como el aniversario es un bloqueo a la planta.
y llamar a una conferencia de prensa en ese mismo lugar. Eso por la mañana, que es cuando la planta está activa. Y por la tarde llamamos a una concentración en la plaza central de Marcos Paz para copiar un poco lo que hacen las comunidades que están resistiendo a la megaminería con sus caminatas por la vida. Eso también estamos elaborando colectivamente una declaración para circular por todos lados, así que todas las personas que están viendo, vean esto después, por favor, compártanlo. Y además, una de las cosas que hacemos habitualmente, y ahora la vamos a relanzar con fuerza, es una campaña fotográfica, que es básicamente que las personas que quieren que se cierre el incinerador se saquen una foto con un cartelito como este, o con cualquier cartelito que digan fuera el incinerador, y la suban a sus redes. Bueno, también invitar a quienes se quieran sumar al relevamiento epidemiológico que estamos por desarrollar. Ya hicimos la toma de muestras de suelo y agua en diferentes puntos del partido y ahora vamos a ir con esta herramienta que fuimos elaborando a censar casa por casa en los barrios más cercanos al incinerador. Y bueno, también activismo, pegatinas, pintadas, murales. Nos parece que esto es urgente, perentorio y hay que poner el cuerpo. Así que lo que decidimos hoy fue directamente un bloqueo, que es simbólico porque esta planta sobre todo funciona en la madrugada. Nosotros vamos a ir a media mañana para tratar de captar la atención mediática, que esperemos podamos romper el cerco mediático y poder trascender también las fronteras de este distrito y lograr la atención de algún medio nacional. Y una cosita más, ya que digo nacional, porque se suma un condimento, que es que la empresa Estericicle, que era la que tenía el incinerador, admitió en la justicia norteamericana que el pago de coimas a funcionarios de Argentina, de Colombia y de México. Esto es algo que salió allá en Estados Unidos y supone el pago de una multa por parte de esta transnacional allá en Estados Unidos y que acá se cancele cualquier tipo de investigación, siendo que la empresa admitió tener un Excel con el listado de los funcionarios y la cantidad de plata que repartió a cada funcionario. ¿Cómo puede ser que esta multinacional, pagando una multa en Estados Unidos, se solucione el problema y no se investigue acá a nivel local, provincial y nacional quiénes son los funcionarios que recibieron coimas y por qué esta empresa se ve en esa práctica de coimear? Bueno, evidentemente es por todas las irregularidades que fuimos comentando a través de la entrevista, pero necesitamos que acá en Argentina también se investigue, que no sea un pacto entre nuestros gobernantes y los empresarios transnacionales. Buenísimo, Pablo. Gracias. Así que bueno, les vamos a mandar muchos links para que circule la información, que la verdad que es bastante, y bueno, para eso están estas redes, así que muchísimas gracias. Bueno, clarísimo Gracias todo, y gracias por la enorme tarea que hacen. Vamos a difundir estas actividades y vamos a difundir también un documento que nos acercaron, que sintetiza todo esto que ustedes estuvieron hablando, porque acá están haciendo algunas preguntas que, bueno, no van a poder ser respondidas, pero este documento va a servir para informar, ¿no? Y para difundir lo que realmente está pasando y que no queremos el incinerador de residuos tóxicos en Marcos Paz y en ninguna parte. Ningún lado. Y en ningún lado. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo enorme. Gracias, compas. Saluden, compa, saluden. Compartan en vivo, ¿sí? Los que están del otro lado, así ayudamos a la discusión. Abrazo. Abrazo.